La mujer que ven en pantalla es Janet Hernández. Ella destruyó lo más importante que una madre jura proteger: la vida de sus propios hijos. Una mañana de agosto de 2008, en una casa humilde de Puente Alto, Janet tomó una decisión que helaría la sangre de todo un país. Asesinó con sus propias manos a su hijo menor de 7 años y luego intentó acabar también con la vida de su hijo mayor. Pero lo que nunca imaginó fue que ese hijo sobreviviría y que se convertiría en el rostro de una tragedia que aún hoy nos cuesta entender. ¿Qué puede llevar a una madre a matar a sus propios hijos? ¿Qué monstruo se esconde detrás de una sonrisa común? Hoy, en Crónica Cero, el caso de los hermanos Rojo. Una historia tan desgarradora como real, que nunca debió haber ocurrido. Bienvenidos una vez más a Crónica Cero, el canal donde los crímenes no se cuentan, se reviven. Aquí desenterramos lo que muchos prefieren olvidar. Hoy veremos un caso que estremeció a todo un país. Una historia donde el amor de una madre se convierte en un castigo. Y donde el hogar, en lugar de proteger, se transformó en una escena de muerte. Prepárate, lo que vas a ver no se olvida fácilmente. 17 de enero de 2008, pleno verano. Una tarde cualquiera en la comuna de Puente Alto, al sur de Santiago de Chile. Una mujer corre despavorida por la calle, grita, llora, se lleva las manos a la cabeza. Los vecinos se acercan, piensan que ocurrió un accidente, un robo, tal vez una caída. El esposo, Pablo Rojo, se da vuelta a escuchar su nombre. Vuelve a la casa, presiente lo peor. Lo que encuentra adentro lo va a perseguir el resto de su vida. Su hijo mayor, Pablito, yace en el sillón, cubierto en sangre, agonizando. El hijo menor, Esteban, de apenas 7 años, está muerto, golpeado hasta el silencio. La puerta estaba cerrada, no hubo robo, no hay señales de entrada forzada. Entonces, ¿quién fue? En este capítulo de Crónica Cero, el crimen más desgarrador cometido por una madre chilena. La masacre de Puente Alto. El día en que Janet Hernández asesinó a sus hijos para castigar al hombre que decía amar. La familia Rojo Hernández parecía, al menos de afuera, una familia común. Vivían en una casa modesta, en un barrio tranquilo de Puente Alto. Pablo Rojo Rodríguez trabajaba con esfuerzo. Su vida era la del trabajo y su familia. Janet Hernández era peluquera. Atendía en un local de un centro comercial. Era sociable, sonriente, querida por sus clientas. Juntos tenían 2 hijos. Pablito, de 16 años, tranquilo, tímido y estudioso. Y Esteban, de 7 años, el regalón de la casa, el más pequeño, el que todos mimaban. A ojo de los vecinos eran una familia sencilla, como cualquier otra. Pero por dentro, todo se estaba rompiendo lentamente. Janet comenzó a llenarse de sospechas, de celos, de pensamientos oscuros. Se sentía desplazada. Ella creía que su marido la engañaba. No tenía pruebas, pero eso no le importaba. Cuando la mente se llena de fantasmas, cualquier sombra se convierte en una amenaza. Jueves 17 de enero de 2008. Un día caluroso, sofocante. La rutina parecía la de siempre. Janet y Pablo terminaron sus turnos y se encontraron. Caminaron juntos hacia la casa. A la altura de una cuadra, Pablo se detuvo a hablar con un vecino. Solo serían unos minutos. Janet siguió sola, entró a la casa. Y minutos después, salió gritando, llorando, gimiendo. ¡Pablo! ¡Los niños! ¡Los niños, Pablo! Cuando Pablo entró, lo que vio fue una escena imposible de borrar. Pablito estaba en el sillón, aún respirando, pero con el cráneo abierto. Subió corriendo al segundo piso. Esteban ya no vivía. Pero hubo un detalle que pasó desapercibido al principio. ¿Cómo Janet supo que Esteban estaba muerto, si ni siquiera había subido las escaleras? ¿Cómo sabía lo que había adentro, si solo cruzó el umbral de la puerta?
La policía llegó en minutos. El vecindario estaba conmocionado. Pero lo que encontraron dentro no tenía ningún sentido para un asalto. No faltaba nada. No había señales de forzar ninguna entrada. No había huellas de terceros. Solo había sangre, gritos y contradicciones. Janet afirmó que la puerta estaba entreabierta, pero testigos la vieron entrar con llave, como siempre, y luego salir corriendo, sin siquiera subir al segundo piso. Es ahí cuando las preguntas comenzaron a acumularse. Y Janet no tenía respuestas coherentes. Dijo haber salido al mediodía, luego que fue a hacer un trámite, más tarde que volvió a las 2, y en una tercera versión que volvió a las 8 de la noche. Vale, empezó a gritar yo y ¿dónde está? No lo veía en el primer piso. Subí, miré para mi pieza porque mi pieza está para allá, la puerta, y la pieza de ella para allá. Yo miro para allá, veo puro desorden, no vi nada. Veo para allá y miré por encima, o sea, no miré el suelo, o sea, miré así, no lo vi. Bajé y le dije, acá no está. Y él empezó a gritar para la calle si acaso lo habían visto en la calle. No está, vecinos que no lo hemos visto. ¿Estaba desorientada por el shock o estaba actuando? La fiscalía empezó a sospechar que el crimen venía desde adentro. El trabajo consiste básicamente en chequear sus declaraciones, sus actividades, todo lo que la persona dice que hizo. Y el resultado es que de todas las actividades que dice que realizó, la gran mayoría son mentiras. ¿Tú qué crees? ¿Fue premeditado o una explosión de locura? Coméntalo y dale like, porque apenas estamos entrando al abismo. La autopsia fue brutal en sus conclusiones. Esteban, el menor, recibió 8 golpes en la cabeza. Lo obligaron a arrodillarse. Le hicieron apoyar la frente en el suelo. Y desde atrás lo atacaron con furia. Murió poco a poco, consciente, desesperado. Pablito fue golpeado mientras dormía. Solo alcanzó a abrir los ojos. Su cráneo también fue fracturado. El arma, un martillo, nunca apareció. Lo escondieron, lo destruyeron o se lo llevaron lejos. En esa casa solo había ADN de la familia. Nada más. Lo más perturbador no fue el crimen, sino lo que vino después. Janet se cambió de ropa, llegó al jardín, incluso gritó frases al interior de la casa, como si sus hijos aún vivieran. Pablito, pon la mesa. Pablito, dale galletas a tu hermano. Fue una actuación para que los vecinos pensaran que hablaba con los niños. Los vecinos no sabían que la tragedia ya consumía ese hogar. Respecto a Janet, era todo raro, era todo distinto, era un día totalmente infrecuente. No llegó a la hora que tenía que llegar. Ella tenía que abrir la peluquería. No llegó, llegó más tarde. Fue un día raro. Y eso, claro, que nos llamó la atención, pero no era suficiente para condenarla en un juicio. La investigación reveló lo que muchos ignoraban. Janet estaba obsesionada con Miriam Peña, una amiga de Pablo, cantante local conocida como La Rancherita. Janet creía que entre ellos había una relación. No tenía pruebas, no los había sorprendido, pero en su mente ya era una traición consumada. Los celos mezclados con rencor la empujaron a un estado extremo, y es aquí en donde toma una decisión: destruir a Pablo, haciéndole lo peor que se le puede hacer a un padre. Los psicólogos hablaron del síndrome de Medea, mujeres que asesinan a sus propios hijos para vengarse de sus parejas. Síndrome de Medea. Este término se utiliza para describir una situación patológica en la que uno de los progenitores daña física o psicológicamente a sus hijos como una forma de vengarse del otro progenitor. Y aquí lo que a ella le interesaba, y como bien lo comentaba Paula, acá lo más importante es que se cumpliera esa meta que ella tenía. ¿Cuál era esa meta? Hacerlo sufrir de por vida. La teoría del robo fue descartada rápidamente. No había móviles económicos, no había ladrones. Había odio, celos y un plan. Tras semanas de peritajes, contradicciones y una confesión que heló la sangre, el tribunal fue claro. Janet Hernández fue condenada a 32 años de prisión, 20 años por el asesinato de su hijo Esteban y 12 años por las lesiones gravísimas que dejó en Pablo.
Busca castigar a su pareja infiel a través de la muerte de su hijo. Yo lo celaba. Y yo es verdad lo celaba. Pero no eran celos reales, era mentira. Entre lágrimas, Janet Hernández fue acusada de parricidio consumado y frustrado contra Esteban y Pablo. Fueron las palabras finales antes de que la justicia la enviara tras las rejas. No hubo atenuantes, no hubo perdón. El veredicto fue un mensaje. Ni la maternidad justifica el horror. Hoy cumple su condena en un centro penitenciario de mujeres, lejos de los hijos que alguna vez juró proteger. Pablito sobrevivió milagrosamente, pero con un daño cerebral irreversible. Perdió gran parte de su memoria. No recuerda el ataque ni a su madre, ni a su hermano menor. Fue criado por su abuelo. Hoy vive bajo cuidados constantes, lo que no le ha impedido continuar con sus estudios. Hoy no mantiene vínculo emocional con su padre. Pablo Rojo, el padre, no pudo mudarse. Por falta de recursos, siguió viviendo en la misma casa donde ocurrió todo. Todos los días pisando el lugar donde murieron sus hijos. Pero aquí viene lo más fuerte, lo más incomprensible. Años después, Pablo, el padre, rehizo su vida. ¿Con quién? Con Miriam Peña, la mujer que detonó los celos de Janet. Hoy están juntos, tienen un hijo, formaron una nueva familia, una familia marcada por el crimen y por un pasado imposible de enterrar. Yo vivo con, todos saben, yo vivo con Miriam Peña, quien era la parte de lo que fue la investigación. Esto no es solo un caso policial, es una advertencia de lo que puede hacer la obsesión y del precio que pagan los inocentes. A veces el mal no se esconde en callejones oscuros. A veces usa un delantal de cocina, corta el pelo, dice «te quiero». Janet Hernández mató a sus hijos para castigar a su marido. Y luego fingió, lloró, engañó. Pablo sobrevivió al infierno y formó una nueva vida con la mujer que sin querer desató la tragedia. Redención, negación, destino. En Crónica Cero no damos estas respuestas. Solo mostramos lo que otros prefieren olvidar. Porque el mal no siempre viene de afuera. A veces el mal duerme a tu lado. A veces el horror no llega con una máscara. A veces el horror tiene rostro de madre, de esposa, de vecina amable. A veces el mal se sienta en la mesa, sirve la cena, duerme en la pieza del lado. El caso de Janet Hernández no fue solo un crimen. Fue una traición a lo más sagrado. Una madre que debía proteger y eligió destruir. Lo hizo por celos, por rabia, por una herida emocional que convirtió en castigo mortal. Y Pablo, el padre, el sobreviviente, el que vio lo imposible, sigue viviendo. Hoy tiene un hijo con Miriam Peña, la mujer que fue la chispa de toda esta tragedia. Ironía, redención o negación. Cada uno tendrá su respuesta. Bueno, yo le digo a todas las mamás, papás, que se pongan a mi lugar. Es cierto que era celosa, sí es verdad. Yo no fui, entiéndanme, no fui. Yo adoro a mis hijos y mi esposo lo sabe, lo sabe. Si imagínense yo, ¿cómo le puedo explicarle? Mis hijos eran más que mis hijos. Es que yo soy inocente. Si esta historia te conmovió, suscríbete, comparte y comenta. No por morbo, esa no es nuestra intención, sino porque el mal se repite cuando se olvida. Hasta pronto.